Perfecto. ¿Qué dice entonces 1 Corintios capítulo 1, versículos 6 y 7? Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Ahí afirma lo que nosotros veníamos charlando en la clase anterior. Pablo confirma a la iglesia de Corinto, pero lo podemos tomar hoy para nosotros porque es una verdad, de que no nos falta ningún don. Eso es algo clave que nosotros debemos empezar como a trabajar en nuestra mente. Dios repartió los dones y Dios ha entregado dones a cada uno de nosotros. ¿Sí? O sea, vos, como hablamos en la clase pasada, tenemos un don. Cristo repartió los dones a la iglesia, es decir, que esta iglesia de Temperley tiene dones. ¿Sí? ¿Creen ustedes en eso? Amén. Tenemos dones. Ahora el desafío de esta materia y lo que nosotros vamos a ir profundizando más, cada vez más, es poder identificar, si todavía no identificamos, cuál es ese don que el Señor nos ha entregado o cuáles son esos dones, ¿sí? Y como hablamos también, cuál es esa función o ese lugar que el Señor nos ha entregado dentro de su cuerpo para que nosotros sirvamos con ese don. Eso es clave poder entender, porque es cuando nosotros podemos aportar, podemos servir y la iglesia va a crecer. Pero acá yo me noté algo interesante, ¿no? Un don es un regalo que el Espíritu da, o sea, es algo totalmente sobrenatural, ¿sí? El don no es del individuo, sino que el don es dado por el Espíritu para que la iglesia pueda cumplir su misión, ¿sí? Es algo que proviene de Dios. Y acá nosotros podemos empezar a hacer como esta diferencia entre habilidades quizás un poco más naturales o talentos y un don que proviene de Dios, ¿sí? Cada uno que nació de repente tiene alguna habilidad o algún talento que nació así, o sea, que viene de parte de Dios, pero que tiene que ver más que nada con la personalidad, con aquella capacidad que la persona tiene desde la parte humana, ¿sí? Hay gente que es buena enseñando, hay gente que es buena administrando, hay gente que es buena liderando, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver que la Biblia nos habla de que Dios también derrama ese tipo de dones, pero que son de forma sobrenatural, ¿sí? Es decir, hay personas que tienen esas capacidades, pero quizás no la utilizan para el reino de Dios. ¿Cuánta gente hay buena, ¿no? que enseña? ¿Cuánta gente buena que sabe administrar, que sabe liderar, que sabe cantar, que sabe hacer un montón de cosas, pero no las usa para el reino de Dios? Sí, en el mundo hay muchos de esos carismáticos. Claro, que tiene ese carisma, que tiene esas capacidades, esas habilidades. Pero el don espiritual y un ministerio es dado por Dios. Y es dado a partir de la conversión, a partir de que nosotros pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces es raro pensar de que una persona pueda tener un don espiritual y que no crea en Jesucristo o que no sea parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Ay, vos tenés un don, nosotros decimos muchas veces. Claro, pero ahí tenemos que saber diferenciar don dado por Dios, una capacitación específica y especial, sobrenatural, dada por Dios. Es eso lo que nosotros vamos a tratar en esta materia. Es eso lo que Pablo dice, que Dios ha derramado y ha dejado dones espirituales, capacidades, habilidades que provienen de Dios al momento que nosotros somos hijos, al momento que nosotros creímos en Jesucristo. Ahí habla de un cuerpo. Uh-huh. Para formar el cuerpo con todas esas habilidades, con todos esos dones. Entonces ahí nosotros mal pensamos que fuera de, o sea, la gente que no conoce a Dios pueda tener ese don. Uh-huh. Si eso no está en el cuerpo. Después nosotros vamos a profundizar en estas habilidades o dones, ¿no? Que a veces pueden confundirse con o pueden ser similares a habilidades un poco más naturales, como es el don de enseñanza, el don de hablar, el don de administrar y demás. Pero vamos a ver qué particularidades tienen y por qué es tan particular que proviene de parte de Dios, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Nosotros hoy vamos, como les dije, a abordar estos puntos porque si nosotros no entendemos
estas cosas que vamos a tratar hoy, como el propósito de los dones, como les dije, qué es lo que regula los dones y demás, va a ser difícil que nosotros después, cuando empecemos a explicar cada don que la Biblia menciona, va a ser difícil que nosotros entendamos cómo debe funcionar y cómo nosotros debemos, cuál es la dinámica de los dones, cómo usarlos, cómo empezar a congeniar todas las cosas. Y para eso nosotros tenemos que entender esto. En primer lugar, de que hay don, y de que esos dones provienen de parte de Dios. ¿Está? Ahora, ¿cuál es la diversidad de los dones y ministerios que el Señor ha entregado? La Biblia va a presentar algunas listas y yo quiero que ustedes vayan buscando porque las vamos a leer. La primera lista que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento... ¿Sí? Yo me olvidé de traer hoy mi... No importa, Se puede borrar, ¿no? Sí, Sí, perfecto. ahí tenés verde si querés. Buenísimo. Entonces, primer punto que vamos a ver es la diversidad de los dones. Y como les dije, la Biblia va a presentar algunas listas de dones y de ministerios. ¿Sí? La primera lista que nosotros tenemos en la Biblia es la que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11. La segunda lista es la que nosotros tenemos en Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8. La tercera lista está en Primera de Corintios, 12 también, versículo 28. Efesios también nos presenta una lista, Efesios 4. Ahora vemos bien el versículo. Y Primera de Pedro 4:11. Vamos a ver acá, todos pudieron anotar o después igual va a estar, esto lo vamos a pasar, ¿sí? Pero estas son las listas donde nos hablan de los diferentes dones o ministerios, ¿sí? Ministerios es servicio, es decir, forma de servir, ¿sí? Que eso también es entregado por Dios. Por eso la materia es dones y ministerios, porque son capacidades, ¿sí? Para el servicio. Fíjense lo siguiente. Nosotros acá los vamos a mencionar y vamos a poder dar una primer vista a esta lista, pero la clase que viene vamos a ir detallando cada don que se presenta acá. ¿Está? Ahora lo que vamos a ver es justamente esto, la diversidad de dones que hay. ¿Cómo la podemos agrupar a esta lista? En primer lugar, esto es de forma un poco más que nada didáctica, es decir, para que podamos en nuestra cabeza como organizar un poco las cosas, ¿sí? Podríamos decir que esta primera lista de Primera de Corintios, ¿sí? Son dones que se clasifican, o algunos estudiosos lo clasifican como dones manifestacionales. Manifestacionales. O sea, que se manifiestan y son dados por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué manifestacionales? Porque puede que estos dones no sean de forma permanentes, o sea, que se manifiesten una vez, ¿sí? O dos o tres, pero que quizás no sean de forma permanente. Van a haber casos que van a haber dones que quizás en algunas personas se van a manifestar de forma un poco más, ¿cómo se diría? Seguida, ¿sí? Pero hay otros que
quizás se experimenta una vez o dos, porque justamente es una manifestación, que después vamos a entender, necesaria en un momento específico, ¿sí?, por parte del Espíritu Santo. Podríamos decir que no siempre no son permanentes, ¿sí? Ahora, Romanos 12, 1 Corintios 12, 28, Efesios y 1 de Pedro, podríamos decir que son dones de servicio y liderazgo. Dones de servicio y liderazgo. Y podríamos decir que son entregados por Cristo y el Padre. Ahora, estos dones sí son permanentes. ¿Está? ¿Se comprendió? Bueno, vamos a leer entonces a ver qué dicen estas listas. ¿Por qué decimos que estos son manifestacionales y puede que no sean permanentes? Como puede que sí, que se manifieste de forma seguida en una persona. Dones de servicio y liderazgo que son dados por Cristo y el Padre. Bien, ¿quién puede buscar 1 Corintios 12, 1 al 11? Otro que busque Romanos 12, del 6 al 8. Otra persona que busque 1 Corintios 12 al 28. Efesios 4, que ya les voy a dar bien el versículo. Y 1 de Pedro 4. Yo ya tengo el primero abierto. La tita va en nombre de todos. No, la tita va en nombre mío, profe. Igual Gracias, quiero gracias. No sé, la compró con plata del mismo. La plata de las ofrendas, la mía, querida. Yo necesito que por favor me mantengan actualizados con el horario porque mi tablet está... No, son 4 menos cuarto. ¿Eh? 4 menos cuarto. Ah, ok. Casi 4 y cuarto. Bueno. ¿Alguien entonces? Yo la Gise, primera que la tengo abierta. dale. Es una lectura larga, así que hacela clara. No, clara, para que podamos prestar atención bien a lo que... Porque es muy importante lo que Pablo nos dice ahí en esos versículos. Bueno, empiezo. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Ahí tenemos esa primer lista, ¿no? ¿Cuáles fueron los dones, Gises, que se mencionaron ahí, así de forma rápida? La sabiduría, el conocimiento, La fe. El discernir, la fe, Sanidad, el hablar diversas lenguas, milagros, sí, la cura de enfermos. interpretación de Profecía, lengua, discernir espíritus, hablar diversas lenguas y
interpretar lenguas. esas diversas lenguas. Fíjense, es importante aclarar, palabra de sabiduría, palabra, si no me equivoco, de ciencia. Sí, ¿Sí? conocimiento. Palabra de ciencia, sí. Fíjense que ahí después vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero es diferente a tener sabiduría o a tener conocimiento. Es palabra de sabiduría, palabra de conocimiento o de ciencia, ¿no? Por eso es una manifestación. Viene una palabra de sabiduría, se manifiesta una palabra de conocimiento, se manifiesta una profecía. ¿Se entiende? Como les dije, vamos a ver que en personas esto puede ser recurrente, ¿sí? Pero vamos a ver que quizás no siempre. Y tampoco lo maneja la persona. ¿Por qué? Porque es una manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí? Es algo totalmente sobrenatural que no está bajo nuestro control. No puedo decir, ay, ahora voy a tener una palabra de sabiduría. No. En un momento específico, bueno, pero les tiro así porque después vamos a profundizar en toda esta cosa que me encanta. Bueno, fíjense algo interesante que dice Pablo acá, en el capítulo 12. Hay diversos dones, pero un mismo espíritu, ¿no? Dones más que nada manifestacionales, como para entender esta división. Después dice, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor, hablando de Cristo, ¿no? Dones de servicio, ¿sí? Y hay diversas funciones, ¿no? Liderazgo, ¿sí? Pero es el mismo Padre que actúa en todos. Es decir, como hablamos, hay un cuerpo. Y fíjense la diversidad solamente en esta parte, ¿no? De lo que el Espíritu Santo hace. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Y vamos a profundizar después cuál es el propósito de todas estas cosas. ¿Quién puede leer Romanos, capítulo 12, versículos 6 y 8? Al 6 al 8. Del 6 al 8. ¿Puedo leer? Sí. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Fíjate esos dones que aparecen ahí. Cristian estaba preguntando el otro día por el don de exhortación, ¿no? Aparece ahí, Sí, como un don. sí. ¿Qué otros dones aparecieron ahí en esa lista que pudieron identificar? A ver, otras versiones. El de profecía, el de prestar un servicio, enseñar, animar a otros, socorrer a los necesitados, dar con generosidad, dirigir y mostrar compasión. Fíjense, ¿no? Son dones. Contribuir, ¿no? Ahí habla financieramente, habla de tener compasión, prestar un servicio cualquiera, ¿no? Una persona totalmente servicial, aquel que exhorta, aquel que enseña, ¿no? Son varios y tiene que ver con esto, con servicio, ¿no? 1 Corintios 12, 28. Ya la tenés ahí abierta. Dale, el que tenga. El que tenga. 28, bueno. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Bien, ahí nosotros vamos a tener una repetición de algunos dones manifestacionales, ¿sí? Como el hablar en lengua, el hacer milagros y más, pero van a haber algunos dones que tienen que ver con la parte del servicio, que habla de quién, principalmente del liderazgo, ¿no? Habla del apóstol, del profeta, del maestro, y no sé si entra el pastor ahí, no, me parece que no estaba, ¿no? Ese será ahora el que voy a leer yo. Perfecto. ¿Vieron? Entonces, son dones que tienen que ver con servicio, liderazgo, ¿sí? Y son dones que permanecen, ¿está? Permanente. Y después cuando entremos a hablar de cada uno del apóstol, del profeta y demás, vamos a ver por qué permanece y cuáles son esas características, ¿sí? de esos dones.
Efesios 4:11, Moni. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangélicos, a otros pastores y maestros. Evangelistas, ¿no? O evangélicos dice. Evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Ven? Apóstoles, los cinco ministerios, los ¿no? pilares que hablan siempre, ¿no? Ujú. Evangelistas, maestros, ¿sí? Pastores y maestros. Bien, y 1 de Pedro 4:11. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Lee, Normi? El que habla, hágalo como quien expresa la palabra misma de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. ¿Eso será? Ujú. El que habla, en algunas versiones así, el que predica o el que anuncia, ¿sí? El que tiene esa posición o esa función de hablar, que lo haga como aquel que está hablando de parte de Dios, ¿no? Después aquel que presta algún servicio, ¿sí? También. Ahora, fíjense que mucho tiempo se creyó de que los dones que se nombran ahí eran los únicos dones, ¿sí? Dados por Dios para la iglesia. Que era una lista totalmente cerrada. No, los dones son 9, o los dones son, no sé cuántos se nombraron ahí. ¿Sí? Es en capítulo 12 que está. Son 9, los sobrenaturales. Claro. Pero fíjense que Pablo, que es el que escribe la mayor parte de estas listas, no lo hace con la intención de decir, bueno, son estos, porque a una iglesia él nombra a algunos, a otra iglesia él nombra a otros, ¿sí? Entonces, no es una lista cerrada, o sea que, así como Dios es tan grande y diverso, Él no se cierra a una lista de 12 o de 9 ¿se entiende? Porque Él manifiesta su diversidad, o sea que imagínense la diversidad de Dios, en muchas maneras. Entonces, ¿qué nos muestran estas listas? Nos muestran esto, que hay diversidad, que hay muchas maneras en las que Dios manifiesta y entrega dones a su iglesia. Estas son algunas cosas y las que nosotros normalmente por ahí estamos acostumbrados a identificar y demás. Pero acá la idea es que justamente nosotros podamos ver y entender de que Dios es diverso y Él ha entregado muchas maneras. Pablo mismo dice, hay muchas maneras de servir. Hay muchas maneras de servir. Y Dios, por eso digo, Dios a cada uno nos ha entregado una manera, un don, una capacidad para el servicio. ¿Está? Y vamos a ver muchas veces que mismo estos dones manifestacionales del Espíritu Santo también son diversos. Tampoco se cierran o se encajan solamente en esos, en los que se mencionan ahí. También hay formas diversas en que el Espíritu Santo de manera sobrenatural manifiesta algún don. ¿Está? Esta es la lista, esta es la diversidad de los dones. Como les digo, a partir de la clase que viene nosotros vamos a entrar a analizar don por don, ¿sí? Para tener una mejor comprensión de lo que es cada uno. ¿Está? Y para ver por ahí si vos ahí te identificás con alguno, ¿no? Y decís, che, mirá, yo tengo ¿no? Y no me había dado cuenta. O me pasa esto de repente y proviene del Espíritu y es una manifestación del Espíritu. Entonces, la idea de esto es justamente entender lo que Dios te ha entregado y que vos lo pongas al servicio de la iglesia, ¿no? Bien. Entonces, nosotros dijimos, ¿no? Que el Espíritu Santo Dios entrega a cristianos, ¿sí? Y acá, fíjense esto, ¿no? A cristianos. No habla de edades, no habla de sexo, no habla de una generación, sino que habla de cristianos. La iglesia de Cristo está conformada por cristianos. Y los niños son cristianos. Hay niños que han entregado su corazón a Jesús y Dios también puede manifestar ahí y le ha entregado dones. Pero muchas veces nosotros no le damos importancia, no le damos o no logramos ver y tampoco muchas veces le enseñamos que
Él, si es de Cristo, ¿no? Que entregue su corazón y que Cristo le ha dado dones, le ha dado capacidades para que desde ya pueda comenzar la obra del ministerio, ¿no? O sea, puedan comenzar a servir a Cristo en la iglesia. Es maravilloso. Nosotros tuvimos la experiencia de ver niños, cómo Dios usaba sus vidas poderosamente. Yo tuve esa experiencia, lo viví esa experiencia con muchos niños, como Dios usaba poderosamente la vida de ellos, en profecía, en dones de visión. Mira. Ellos iban caminando y veían letras escritas en oro, pero letras bíblicas, textos bíblicos veían así y contaban lo que ellos veían. Qué loco, ¿no? Entonces, es esto que nosotros tenemos que empezar a entender, ¿no? Cómo Dios mira a la iglesia. Y su iglesia está conformado tanto por todos, ¿no? La diversidad de personas, de edades, ¿no? de diferencias que hay. Y a todos se les ha entregado una manifestación y hay que prestar atención a eso, ¿no? Y ver lo que Dios quiere hacer ahí. ¿Le podría decir algo? Sí. Hace muy poquito yo entendí hay una hermana muy nueva que fue bautizada en las aguas y el Señor le dio un don maravilloso también le dio, el don de visión le dio. Y yo voy a dar nombre, porque es de Dios, es la esposa del hermano. Y él me contó dos cosas que había visto en la oración y yo le dije, hermano, ese es don de visión, le dije yo. Así que ore y pídele al Señor para que eso siga creciendo para beneficio de la iglesia. Amén. Claro, siempre, y eso es lo que nosotros vamos a ver. Sí. ¿Cuál es el propósito, ¿no? de todo esto? Porque nosotros somos humanos, pecadores, en un proceso de santificación todavía, y todo esto, lo bueno que Dios da muchas veces, mal administrado puede ser un peligro. ¿Sí? Mal administrado y con un corazón muchas veces con malas intenciones puede ser un peligro. Y es eso lo que nosotros vamos a profundizar un poquito ahora. Me anoté acá algo interesante, ¿no? Es importante entender que no podemos ponernos una placa del don, porque quizás fue usado para algo necesario en ese momento, ¿no? Como hablábamos de los dones manifestacionales, ¿no? Tampoco podemos poner en un pedestal a las personas por eso. Y aquel que habla en lenguas, aquel que enseña, mira, y lo tengo allá arriba, ¿no? Por causa de su don, o por causa de lo que esa persona sirve o contribuye a la iglesia, ¿no? Ahí dijimos, el Espíritu Santo usa a cristianos, ¿no? Y puede ser usado un niño, un adolescente. No podemos crear misticismo sobre las personas y no podemos infantilizar el don. Voy a ir a tal hermano porque ese hermano tiene el don de la visión, que me muestre algo, ¿no? Voy a ir a tal persona para consultar tal cosa porque ese hermano, o para que ore por mí porque ese hermano oró muchas veces y se sanó. O sea, es ahí cuando nosotros comenzamos a mistificar, cuando en realidad hay una dinámica tan natural de parte de Dios en medio de su iglesia, que eso es justamente para la edificación, o sea, no podemos mistificar y tampoco infantilizar esos dones. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, el punto? Pero bueno, después vamos, como les digo, yo voy tirando algunas cosas para que ustedes vayan comprendiendo la profundidad de este tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de los dones? Es el tema que nosotros vamos a profundizar un poquito ahora, ¿no? ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? Bueno, borrar. Voy a borrar esta parte, así anoto algo acá después. ¿Alguna duda, algo que no les quedó claro antes de que pasemos a este punto de acá de la lista o de lo que fuimos comentando? No. ¿No? Fíjense lo siguiente. Primera de Pedro 4:10. ¿Qué es lo que dice? Norma tenía ahí Primera de Pedro, no sé si lo tenés todavía. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? De los dones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido,
administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Ok. Por ahí esa traducción es como más clara, me parece. Sí, y ahí la tuya, Miguel, ¿cómo dice esa última partecita? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ujú. Y ahí vamos a destacar algo, ¿no? Lo que Pedro dice. Es una manifestación, es para el beneficio común de la iglesia, es lo que va a decir ahí. O sea, es necesario poner al servicio de los demás. ¿Sí? Es el principal punto acá que nosotros tenemos que comprender. Por eso decía, no podemos ponernos esta plaquita del don o de creernos o de que nuestro orgullo muchas veces crezca o de mal administrar. ¿Por qué? Porque el don es entregado no para vos, para el beneficio. Vamos a ver que hay uno que sí que es para vos después. Ya les dejo ahí picando. Pero normalmente, y la centralidad acá es el beneficio del otro, la edificación del otro. O sea, ¿sí? Que el don ese que nosotros recibimos, como dice acá en un comentario, dice, el don no se puede ganar, buscarse o trabajarse. Solo tiene que ser recibido mediante la gracia de Dios. Buscar sí se puede buscar. Pablo dijo, busquen. Sí. Ahí vamos a entrar, sí. Nosotros debemos buscar justamente por esto. ¿Por qué? Porque como es para beneficio de los demás, Pablo va a decir, busquen los mejores dones. ¿Y cuál es la idea de Pablo al decir esto? Busquen los mejores dones según la necesidad que la iglesia está teniendo. ¿Sí? No busquen los mejores dones para resaltar ustedes o porque, quiero profetizar, entonces dame profecía, Señor. Quiero hablar en lengua, entonces... No, buscar los mejores dones justamente porque la idea es la edificación del otro. Entonces, ¿qué está necesitando la iglesia? La iglesia quizás está necesitando, no sé, un buen administrador. Señor, por favor, danos el don de administración, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Norma? No, es que justamente eso, si nosotros comprendemos el propósito de los dones, entonces ahí vamos a comprender cuál es la que yo tengo que buscar, cuál es mi intención con eso. Al buscar cuál va a ser mi intención va a ser ayudar al otro o ayudar al cuerpo, o sea, que sería la iglesia, ¿no? Porque ese don no va a ser para mí, no es mío y no nada. No. Es para el otro, es para el cuerpo, es para... ¿Me entendés? Totalmente. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo anoté acá, ¿no? Tiene que ver con dejar de tener, de que dejemos de tener una visión individualista, ¿no? Porque aquel que no ejecuta su don perjudica a la iglesia, o aquel que busca un don para su propio beneficio está perjudicando a la iglesia. Y en un comentario que escuchaba y que lo anoté, me pareció interesante, ¿no? Muchas veces nosotros estamos en un servicio o estamos prestando un servicio, ¿no? Estamos, no sé, trabajando con los niños o en algún ministerio, o enseñando, o trabajando, prestando algún servicio, poniendo a disposición tus dones, tus capacidades, y de repente tenés un problema, te enojas con alguien o lo que sea, ¿no? Tenés un desacuerdo y salís, dejas todo, te ofendés. Y vos fíjate que cuando nosotros hacemos eso, estamos perjudicando a la iglesia porque tu don hace que la iglesia sea edificada, hace que la iglesia crezca. Entonces, esa visión infantil o individualista en relación a nuestro servicio perjudica a la iglesia. ¿Por qué en vez de no resolver la cuestión o por qué no ser maduros en esta área, ¿sí? En vez de tener esas actitudes muchas veces en relación a nuestro servicio? Entonces, si vos estás prestando un servicio, si vos estás poniendo a disposición lo que el Señor te entregó, la iglesia está creciendo, la iglesia está siendo beneficiada por eso. Y cuando vos no ejecutás tu don o tu servicio o lo haces con esta visión individualista, ¿sí? Infantil, la iglesia es perjudicada, la iglesia no va a crecer. Porque, ¿se acuerdan como comentábamos con Ángel? La iglesia crece con la actividad propia de cada miembro. Entonces, si vos dejás de tener tu actividad o de hacer tu actividad por cosas infantiles o inmaduras o cosas que se pueden resolver, la iglesia puede salir perjudicada, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito este material
que les había pasado. ¿Alguien puede ser tan amable de leer este primer punto? Nosotros acá este fue un estudio, pues se los pasé porque como les había dicho, es de producción propia, porque fue un trabajo que tuve que hacer en el Instituto Bíblico, en el seminario, en relación a estos temas, y me pareció interesante poder aportar, ¿no?, de aquello que pude investigar y leer y demás. Podríamos leer. Acá la idea fue esta, ¿no? Los dones espirituales es un camino a la excelencia, es decir, podemos decir que es un camino al crecimiento, a hacer una iglesia mejor, a crecer, ¿no es cierto? Pero esto es así, escribí, cuando se discierne el cuerpo, ¿no? Y ahí tomé como referencia 1 Corintios del 1 al 31. ¿Podríamos leer este primer punto a alguien que se ofrezca? ¿O dos personas? No es muy largo, ¿o sí? ¿Alguien que pueda leer el primer párrafo y otro después que lea el segundo? Así no hacemos tanto. En la segunda parte del 1 Corintios, ¿qué dice? Acá, este primer punto. ¿Es ese? Sí. Bueno, en la segunda parte del 1 Corintios, el apóstol Pablo va a responder a varias de las inquietudes que los hermanos le hicieron sobre distintos temas, entre ellos los dones espirituales. Por lo tanto, para que los hermanos de Corintios pudiesen comprender en profundidad sobre este tema, Pablo comienza aclarando algunos conceptos fundamentales, partiendo de que hay diversos dones. Consecuentemente, hay diversas maneras de servir y diversas funciones, pero el Espíritu es el mismo. Servimos a un mismo Señor y Dios. También aclara que los dones son diversos, describiendo algunos de ellos como conocimiento, fe, sanidad, poderes milagrosos, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas e interpretación de lenguas. Y cada don es repartido por el Espíritu según Él lo determina en su soberanía. Luego comienza a comparar el dinamismo de los dones en el cuerpo del ser humano, diciendo: aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante, son muchos. Forma un solo cuerpo. Así sucede en 1 Corintios 12:12. Es decir, que todos los creyentes en Cristo pasan a formar parte de un cuerpo, cuya cabeza es el propio Cristo. Y de la misma manera, cada miembro del cuerpo tiene una capacidad especial dada por el Espíritu Santo para cumplir con su función de manera eficiente y en unidad al resto del cuerpo. Sin embargo, es necesario comprender la profundidad de este concepto de unidad como plantea Gary Inring, ¿no puede ser? En su libro Vida en su cuerpo. Tal unidad no es uniformidad ni conformidad, es más bien una percepción de nuestras necesidades, y el reconocimiento de nuestra diversidad es dada por Dios, y es esencial la madurez y salud. Hasta ahí, entonces, lo que nos habla 1 Corintios 12, que después les dejo para que ustedes lean ese capítulo que habla específicamente sobre el cuerpo, habla de esto, ¿no? Sí. Hay un cuerpo y es ahí donde el Señor reparte los dones y cada uno con su función. Pero en el último párrafo yo puse lo siguiente: cuando cada miembro discierne el cuerpo de Cristo, es decir, que comprende en lo íntimo de su ser la verdad tan maravillosa del cuerpo de Cristo, y luego reconoce el don que el Señor le ha dado y comience a servir, a ser funcional en su lugar, es cuando la iglesia está yendo camino a la excelencia. Así lo afirma también Schwartz en su libro. Cuando creyentes actúan según sus dones espirituales, no trabajan por fuerza propia, sino que el Espíritu de Dios actúa a través de ellos. De esa manera, cristianos completamente normales pueden tener un rendimiento extraordinario. Es decir, solamente cuando nosotros entendemos que formamos parte de ese cuerpo, es decir, que discernimos el cuerpo de Cristo, es cuando nosotros podemos utilizar los dones de forma correcta. ¿Sí?
¿Por qué hago toda esta introducción? Es justamente porque si nosotros no comprendemos esto, no aclaramos esto, no sacamos ideas erróneas de nuestra cabeza o de nuestro corazón, no va a servir de nada que acá hablemos de cada uno de los dones y que hay que poner, porque lo vamos a hacer de manera incorrecta, lo vamos a hacer de manera que muchas veces quizás pueda lastimar al otro, muchas veces pecando porque lo vamos a hacer de forma egoísta, individualista, no buscando el beneficio de la iglesia. ¿Sí? Es por eso que es necesario discernir el cuerpo, es decir, saber que formo parte del cuerpo de Cristo y que el otro es importante y que lo que yo puedo dar es para que el otro pueda crecer. ¿Sí? Y esto nosotros lo vemos, a ver, déjenme ver. Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 16. ¿Alguien puede buscar? Prefiero que sea la versión de la Reina Valera, en este caso. Efesios 4, 16. ¿Puedo leer? Sí. De quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, ¿cómo es esto, no? De discernir el cuerpo, de tener claridad, de lograr esto tan esencial que Cristo nos pide, de que sepamos que formamos parte del cuerpo, de que nuestros dones sean para el beneficio del otro? O sea, ¿cómo se da eso y que la iglesia de esa forma pueda crecer? Vamos a desglosar ese texto. Vamos a hacer un poco ahí de un estudio hermenéutico. Son 4 y 10, chiquito. 4 y 10, hasta 4 y media tenemos, ya falta poco. Falta poco. Bien. Vamos a tener acá parte 1, parte 2, parte 3 que nos dice el texto, ¿sí? Texto clave. No voy a copiar todo, sino solamente el cuadrito para que lo tengan de referencia. ¿Sí? Y palabra o palabras claves en ese texto, para que entendamos esta idea de cómo es que el cuerpo logra, o sea, cómo nosotros como iglesia logramos esa unidad, esa idea de siempre tener esa intención de servir al otro, ¿no? De ejercer bien esta dinámica de los dones, ¿sí? ¿Qué dice ese texto de Efesios 4:16? En primer lugar nos dice que todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, acá, o sea, iría esa primera parte del texto, ¿sí? Todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, y tenemos como palabra clave en esa partecita de ese texto la palabra cuerpo. ¿Está? Entonces, todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, segunda parte del texto, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Por qué usó esa palabra, no? Coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad. Entonces, las palabras claves de acá vamos a poner como ayuda, cooperación, podría ser una idea, cooperación mutua, sí, es una ayuda mutua. Y la tercera parte del texto dice que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, ¿qué es lo que recibe acá? Palabras clave, edificación. Edificación, crecimiento podríamos poner también. Acá dice cobrando más fuerza por causa del amor. Uh-huh. Ahí como que te habla de lo mismo, pero te cambia el orden de las palabras. Pero me gustó cómo la Reina Valera lo ve. Pero la idea es la misma. ¿Cuál es la idea? Que todo el cuerpo, ¿sí? Toda la iglesia, cuando se ayuda y tiene una cooperación mutua entre sí, tiene edificación y crecimiento.
¿sí? Y acá él va como a describir algo bastante interesante, Pablo, porque dice que es a través de las coyunturas o ligamentos. ¿Qué sería esto? Es decir, que el cuerpo está ligado, está unido, ¿sí? Porque dice que, o sea, está unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada uno. Es decir, el cuerpo está unido, está ligado, ¿sí? Y eso tiene que ver con cómo se relaciona la iglesia, cómo se relaciona el cuerpo, ¿sí? Habla de una relación fuerte, una relación firme, mutua, de ayuda mutua, de cooperación mutua entre la iglesia, y eso hace que genere edificación y crecimiento. Entonces nosotros podemos tener una buena dinámica de los dones, ¿sí? Como hablábamos recién. Podemos discernir bien el cuerpo, podemos entender la importancia del otro y de esta manera ir camino a la excelencia, ir camino a una iglesia que crece, una iglesia que se edifica cuando está bien unida, está bien ligada, tiene relacionamientos firmes. Ahora, si es una iglesia que está desunida, es una iglesia que no se relaciona, es una iglesia que no tiene ligamentos firmes de ayuda y cooperación mutua, cada uno va por su lado, cada uno va a ejercer sus dones como quiere, sin importarse, sin... No ejerce los dones. Quizás los ejerza, pero con orgullo, ¿viste? Che, mirá, yo soy el que predico, no me importa si vos estás siendo edificado, si vos estás siendo ayudado. ¿Entendés? Porque no hay una relación, no hay algo que nos ligue. No hay amor. ¿Se entiende? Entonces, el punto acá es este. ¿Cómo pensemos nosotros? Pensá en vos, porque sos parte de la iglesia. ¿Qué tipo de relacionamiento vos tenés con el cuerpo? Vos estás ligado por o sea, en las coyunturas, dice Pablo, ¿no? O sea, estás ligado, estás unido de tal manera, tenés esta forma de vivir la iglesia entendiendo como una ayuda mutua y cooperación. Porque fíjense que Pablo habla de la misma idea en Colosenses 2:19. Si quieren no lo busquen, después lo van a tener. Pero Pablo acaba de hablar de que en ese momento habían varias personas que venían a traer doctrinas falsas, ¿no? Que venía a generar división en la iglesia. Y él va a decir que estas personas no estaban unidas por las coyunturas y por lo tanto no estaban unidas a la cabeza. Entonces vos fíjate lo grave que es esto, de que si esto no existe, no estamos ligados a la cabeza que es Cristo. Nosotros vimos en la clase pasada que la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces, si nosotros no vivimos de esta manera, puede ser que no estemos ligados tampoco a la cabeza que es Cristo y no pertenezcamos al cuerpo. Es grave. Entonces, si no estamos ligados, unidos en una relación con el cuerpo, no estamos unidos a la cabeza que es Cristo. Y no podemos ser comandados por la cabeza tampoco. O sea, el que nos dirige a nosotros ni siquiera es Cristo. ¿Sí? Y para terminar, vamos a formular esta idea. Los que por ahí estaban en el grupo de líderes ya lo vieron. Pero los que no, los van a ver, o los que no se acuerdan. ¿Qué hora tenemos, Pam? 18. Bien, perfecto. Podríamos decir que, fíjense esta fórmula para aclarar un poco esta idea. D más U es igual a M o C o U, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Cómo sería esta fórmula? ¿Sí? Diferenciación, anoten ustedes, no voy a anotar acá, diferenciación más unidad es igual a madurez, crecimiento, podríamos decir edificación, ¿sí?
¿Qué sería esto? Si nosotros, esto lo hizo un pastor y lo graficó de esta manera y me pareció muy interesante para aportar a lo que venimos charlando, que si nosotros tenemos, va a decir él lo siguiente, si tenemos una alta unidad en la iglesia, hay una muy buena unidad, una muy buena cooperación y ayuda, ¿no? Pero tenemos una baja diferenciación, es decir, que no, lo que vamos a tener acá, lo que vamos a tener es, o sea, lo que va a resultar de esto va a ser, vamos a graficarlo con las letras mejor, ¿sí? Así lo tienen más claro. Si nosotros tenemos una buena, dijimos, unidad, más una, vamos a poner acá, una buena unidad, pero una baja diferenciación, tenemos clones. Es decir, tenemos muy buena unidad, pero poca diferenciación. ¿Qué quiere decir esto? Personas que no encontraron su lugar en la iglesia, personas que no identificaron sus dones, personas que no saben aquello que el Señor les ha entregado. ¿Sí? Pero es una iglesia unida. ¿Pero qué va a generar? Que todos hacen lo mismo. Podríamos decir, todos son oreja, todos son mano, ¿entendés? Todos se dedican a hacer lo mismo. Tenemos clones, dice. Tenemos gente que hace lo mismo. ¿Sí? Y habíamos hablado de que Dios es un Dios diverso y expresa su diversidad en cada uno de nosotros. Pero, si tenemos una baja diferenciación y una baja unidad, tenemos una iglesia también de consumidores. Baja diferenciación, gente que no sabe su lugar, gente que no dispone su don o su servicio para la edificación del cuerpo, y encima que tampoco hay unidad. Tenemos consumidores, gente que viene, que se sienta, no se involucra, ¿sí? Cada uno hace la suya, va y vuelve a su casa. Yo quiero que ustedes traigan y piensen un poco en la realidad de la iglesia, ¿no? Y en tu realidad. Pero si tenemos baja unidad, una iglesia que tiene poca unidad y mucha diferenciación, hay competencia. Es decir, una baja unidad, gente que no discierne el cuerpo de Cristo, gente que no entiende que necesita del otro, gente que no es cooperativa, no se ayuda, no vela por el otro, claro, pero que tiene una buena diferencia, o sea, que sabe sus dones, pone, ¿no es cierto?, en ejercicio los dones que tiene. ¿Qué genera eso? Competencia. Es decir, que cada uno quiere resaltar más que el otro, ¿no? Pero ¿cuál es la idea de Cristo? Una alta unidad y una alta diferenciación. Es decir, unidos. Esta idea que vimos acá, que haya cooperación, que estén ligados, que haya una relación firme, que haya verdadero relacionamiento entre la iglesia, pero que haya una gran diferenciación. Y este es el propósito de esta materia, poder identificar esos dones, poder identificar las capacidades que el Señor te entregó, porque cuando esto pasa, hay discípulos de Cristo, ¿sí?, que cumplen la misión que el Señor les entregó. ¿Cuál es la misión que vimos en la primera clase? Hacer otros discípulos, servir al otro. Y de esta manera crecemos como iglesia, como discípulos. ¿Se entendió un poquito? Sí. ¿Y sí? Ahora, para terminar, ¿qué hora tenemos? Y 24. Perfecto. ¿Cuál es el regulador de los dones? ¿Qué es eso que regula que todo funcione y todo esto se dé de forma correcta para que la iglesia crezca y demás? La edad.
La alta unidad. Pero sí, pero ¿qué es lo que va a provocar una alta unidad, una alta diferenciación? El amor. El amor. Y saben que 1 Corintios 13 no está ahí por acaso, porque Pablo empieza a hablar en el 12 de los dones, en el 13 sigue hablando y en el 14 sigue hablando de los dones, y de repente en el medio del 12 y del 14 está 1 Corintios capítulo 13 que habla sobre el amor. Y muchas veces lo usamos a ese versículo en casamientos, en boda, que está bien, no pasa nada, pero tenemos que ver el contexto y entender por qué está metido ahí. Porque el regulador de los dones es el amor. Vamos a leer 1 Corintios 13 para terminar. ¿Quién tiene? Ella. 1 Corintios 13. Yo tengo... De memoria. ¿Leo todo el capítulo? Todo sí. No, si te sale yo, voy a leer yo ahora. Varias veces. No se peleen, no se peleen. Por chupamedias. Ese es el primer tema que me tocó hablar en mi PG. Por eso Bien. tengo un tatuaje. Tenés experiencia. Por eso me hice. Mira. Bien. 13 del 1 al cuánto, Piti. Todo. Vamos a leer. Es importante el capítulo, así que vamos a dedicar estos minutos para leerlo todo. Si hablo en lenguas humanas angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesará, el don de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Y ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Amén. Ella es mi vecina. Pero fíjense, ¿no? Qué capítulo tan clave, porque el que regula el buen funcionamiento de los dones es el amor. O sea, Pablo empieza diciendo: puedo hablar en lengua, puedo profetizar, puedo hasta entregar mi vida para que me quemen. O sea, vos fíjate, ¿no? Pero si no lo hago con amor, si no lo hago discerniendo el cuerpo, si no lo hago con esta intención que nos habla Efesios 4:16, de nada sirve. ¿Por qué? Porque los dones no son un fin en sí mismo, sino que es para la edificación del otro, que el otro sea edificado. ¿Sí? Y ahí yo les dejé, ¿no?, en el segundo punto que, o sea, los dones para hacer un camino a la excelencia, cuando el respaldo es el amor. Le pido que lo lean ahí y sigan meditando en esa parte. Así que bueno, esto es necesario para abordar lo que viene en las clases siguientes, ¿sí? Porque vamos a abordar los siguientes temas, a describir los dones que la Biblia describe.
Partiendo de esta base, ¿sí? Partiendo de este sentimiento y con esta intención del corazón, el amor, la edificación del otro, la cooperación y la ayuda mutua entre los demás. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Algo que quedó en el tintero? ¿Algo que no les quedó claro? ¿Algo? ¿No? Bueno, vamos a orar. Excelente clase, como siempre, profe. Amén, gloria a Dios.